Vamos a hablar de teatro y de una temática particularmente vigente por estos días. Les presento a continuación de lo que vamos a estar conversando a la vuelta de este informe. Fe de Ratas es el nuevo montaje de la compañía La María. La obra fue escrita por el dramaturgo Alexis Moreno, quien también la dirige y aborda la discusión sobre los abusos en la Iglesia Católica. Mediante la comedia negra, el montaje relata cómo una pequeña iglesia y hogar de acogida de niños vulnerables descubre que el obispo de la comunidad fue abusador de menores y sus delitos han permanecido en la impunidad. Una delicada situación que coincide con que el sacerdote será premiado por el país gracias a su labor durante la dictadura y su compromiso social. Ante esto, la iglesia impedirá que se conozca la noticia, pero una monja marxista hará todo lo posible para que la verdad salga a la luz. Sobre esto y más conversaremos hoy en CNN Magazine. Bueno, ahí estaban entusiasmados viendo las imágenes Alexis Moreno, el dramaturgo de esta obra, y además también Alexandra von Hümmel. Bienvenidos. Hola, bienvenida. Por acá. Bienvenida yo. Y además porque, claro, nosotros en la presentación algo podíamos captar de lo importante y trascendental que es la temática que está de fondo, y tú me comentabas fuera de cámara que esta creación es anterior a todo lo que ha ocurrido en el último tiempo tan movido respecto a las temáticas que tienen que ver con la Iglesia Católica. Sí, claro, de hecho la obra yo la terminé de escribir en abril de este año, cuando estábamos de gira en Berlín con una obra anterior. ¿Ya? Ahí terminé de escribir la obra y la sorpresa fue tremenda cuando en estos últimos meses se destapa y se destapa y se destapan casos dentro de la Iglesia Católica que finalmente han sido la mejor difusión para la obra. Sin duda, claro, porque las denuncias pero podríamos decir que en los últimos meses todo esto ha tenido una relevancia mucho mayor con muchas de las decisiones, por ejemplo, expulsando del sacerdocio a Cristian Preja, a Fernando Caradima, que ha sido lo más reciente. Y aquí la temática sería interesante también que nos comentaras, porque hay precisamente un cura defensor de los derechos humanos que tiene un rol clave en eso, que está involucrado en casos de abuso. Sí, yo uso esa figura. Finalmente tomo como excusa todo el problema de la Iglesia Católica, pero finalmente para hablar de la crisis de creer, en qué creer, sobre todo en las últimas décadas de la historia de nuestro país, ¿me entiendes? Entonces es como, ok, llegó la democracia, ¿en qué creemos? ¿Funciona la democracia? Sí, no. ¿Y qué pasa con todos los grandes personajes que fueron importantes, que fueron protagonistas para volver a vivir en democracia? ¿Y qué pasó después? Es como si el fin de la lucha hubiese concluido el día en que ganó el no, por decir algo. Creo que ahí se abandonaron muchas ideas y principios que, a mi juicio, tienen hoy día a Chile convertido en un país bastante ambiguo e hipócrita. Alexandra, y tu personaje, ya en la presentación escuchábamos una monja marxista. Es una monja muy humilde en un principio. De repente se despierta y tiene una epifanía marxista. Ya, y se en un despierta desde el principio, punto de vista político. Claro, ella, no, y se despierta y dice, hoy me desperté y me di cuenta que Dios no existe. Claro. Ah, ya. Y que el único futuro de la humanidad es el marxismo, eso dice. Y quedan todos echados para atrás. Y ahí... Pero en un principio ella es una de las colaboradoras de este obispo y ayuda a tapar todo, y de repente un día se despierta y dice no. Exacto, porque lo interesante también que en esta obra lo que está de fondo también es cómo tapar todo esto, que también podríamos decirle encubrimiento es una de las principales problemáticas que enfrenta la Iglesia. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Porque aquí hay humor, hay sarcasmo, hay un humor negro y hay obviamente una interpelación. Antes era poco probable que nos riéramos, que tuviésemos la posibilidad, uno lo podía ver en las teleseries, en la literatura en general, sobre todo en nuestro país. Ahí también obviamente hay podríamos decir, una relación con lo que se vivió durante la dictadura. ¿Cómo es para ustedes tener por estos días la libertad de tocar estas temáticas y de hacerlo precisamente a través del humor también? Yo creo que los temas son tan inmensos que uno no alcanza a tocarlos, o sea que el espanto es tal que entra el humor. Yo creo, como que si no, no sabríamos cómo tocarlo. Tú eres el que traes desde el humor. Sí, claro, lo que pasa es que yo creo que en este tipo de temas
hoy en la contemporaneidad no se puede entrar sino desde el humor y desde el absurdo, porque ya se acabó el tiempo de llorar. Es como si al ser humano ya no le quedaran lágrimas, entonces no queda otra que reírse del absurdo de vivir en un país como el nuestro, que tiene tantas preguntas abiertas y que convive continuamente con estos absurdos. Y es como la ridiculez, un poco el humor de la ridiculez, de cómo tratan de tapar esto. Claro. En la obra tratan de hacer una escena del arca de Noé. Y muy divertido, porque como para enaltecer al obispo, a este hombre, se tratan de hacer unas escenas y todo muy ridículo, cómo tratan de taparlo, porque es algo que no es... O sea, ya en algún momento ya se expuso, ya limpiemos la cosa nomás, ¿no? Y la idea es acabar con este problema antes de que el país le rinda el homenaje al obispo, exacto, a nuestro héroe, para que no se ensucie su nombre. Y también una de las cosas que de alguna u otra forma también se toca acá es algo de discusión permanente por estos días en la creación artística, que es cómo se separa al autor de la obra. Porque aquí estamos hablando precisamente también de un cura que tiene una labor trascendental en un sentido. Sí, claro. O sea, no es solamente, es dulce y agraz, podríamos decirlo también. O sea, hay aquí una cosa, un virtuosismo, pero por otro lado hay una situación de decadencia y obviamente de abuso y de actos delictuales finalmente, si uno tiene que decirlo así. Claro, que tiene especial sintonía con un caso en particular que se vivió en nuestro país. Sí, tiene sintonía con un caso especial, pero también tiene sintonía con cómo se ha abordado el tema. También, ¿me comprendes? Lo que está pasando estos días donde se está acusando de encubridor a Errázuriz o qué sé yo, todos estos personajes de la... Sí, claro. Entonces finalmente es una excusa para hablar del país que tenemos, donde solucionemos todo, pero miremos hacia adelante. Lo que quiere el ciudadano común es progreso, es bienestar, es qué sé yo, pero uno no puede proyectar porvenires en un país que tiene tanta deuda histórica, ¿me entiendes? Entonces la obra habla de eso. Tomamos como base una disparatada comedia negra con escenas bastante radicales, pero finalmente, claro, todo eso se hace, la gracia, la ventaja que tiene el teatro también, creo yo, se hace para exponer un problema, no para dar moralejas, ni para adoctrinar a nadie. Y esa es la idea que tenemos. También el tema de creer, que va más allá de creer, porque claro, hay un obispo que hizo, y realmente fue un héroe. Y al mismo tiempo es un abusador, son las dos cosas. Pero ¿por qué creer ciegamente en alguien? Haga lo que haga, para un lado o para el otro. Los seres humanos evolucionan, uno no puede creer en algo para siempre. Uno cree en ciertos momentos, hay cosas así. Y hay una cosa como de tratar de cristalizar a la gente, de cristalizar a el héroe de dictadura como si no fuera un ser humano más. Claro, y entonces una discusión bien de fondo que qué pasa cuando efectivamente las instituciones que han estado presentes y juegan un rol tan trascendental se caen, y tienen este tipo de situaciones tan complejas y de crisis que se vive. Y ahí también la construcción, en el caso tuyo, un personaje que también uno tiene que ser bien sutil, porque no puedes caer tú, independiente que sea una monja que despierte y decide tomar una cierta posición política y no creer en Dios. También ahí tenías que tú jugar un poco con hacerlo lo suficientemente creíble, aunque estemos hablando de un sarcasmo, de un tono de un humor negro. ¿Cómo lo hiciste y cómo fue el trabajo ahí para poder dar con eso? O sea, de hecho, además una monja alemana. Ya, entonces el acento está ahí. Acento, todas las cosas, está ahí. Pero yo lo encuentro muy precioso que se despierte y diga, hoy me desperté y me di cuenta que Dios no existe. Porque es una revelación, un descubrimiento. Y todo lo que yo creía se cayó, se acabó, y así hay que ser. Y ahora dice, ahora lo comprendo todo, desde hoy la revolución, desde hoy el pensar será orar. Y es muy bonito eso. Como que en el fondo insta a el pensamiento autónomo, independiente, contradictorio, etcétera. Y por eso entonces hay como un cambio, pero es como darse vuelta de repente, te das vuelta y es como que dieron un paso para atrás y dijera, guau, esto no existe, nada existe. Es una gran apertura de ojo, una gran caída para atrás, como uno quiera verlo. Sí.
Eso fue interesante en el proceso de ensayo, que yo le pedí a todos los actores que se concentraran en la situación de la obra más que en la creación particular de un personajillo, porque finalmente es una obra de ideas que da cuenta de un tema. Fue una cosa coral ahí el Exactamente, exactamente. Y como el elenco es de primera categoría, el proceso de ensayo fue muy enriquecedor. Y uno lo puede ver en las funciones y en la reacción del público, uno ve... Eso les iba a decir, ¿qué tal la reacción? Porque imagino que hay momentos en los cuales uno no puede parar de reír, pero otros también donde esa risa tiene esa como incomodidad porque lo que tú estás viendo no es un chiste, no es un stand-up, finalmente es una realidad. Exactamente, la reacción del público ha sido... muy sorpresiva para mí en cuanto a una recepción de las ideas de la obra y de comprender el sentido total de la obra. Y claro, hay funciones donde la gente explota de risa y al día siguiente, en la misma escena donde explotaban de risa, hay un silencio brutal. Mira. Y hay gente que se siente muy violentada también. Porque hay un momento en la obra donde se lee como un testimonio del niñito abusado por el obispo, de todo lo que le hizo. Pero como es tan brutal, los mismos personajes le piden por favor que cambie las palabras. Entonces las palabras más brutales las cambia por unas palabras absurdas el cura que lee el testimonio, y sin embargo la recepción del público en ese momento, claro, se siente la violencia del tema. Y ahí, Alexis, en la documentación y en el trabajo previo, ¿cómo lo hiciste? ¿Buscaste efectivamente ahí algún tipo de, por ejemplo, archivos judiciales o testimonios para poderte ayudar a incorporar eso en la obra? Sí, investigué en ciertos archivos sobre casos de abuso en la Iglesia Católica, pero a lo que tuve acceso era muy general. Ya. Por eso cuando ya estábamos ensayando la obra, casi terminándola, y se destapa todo el escándalo en Pensilvania, con detalles muy escabrosos, fue como, wow, al lado de esto mi obra es una obra infantil. Entonces, pero como la obra es parte de una trilogía que termina con Fe de Rata, el proceso de escritura a mí me sirvió mucho la investigación, sobre todo de reportaje. Como partimos con Los Millonarios, fue investigar durante meses con la problemática mapuche, después con el hotel, era investigar qué pasa con estos criminales condenados por delitos por crímenes de lesa humanidad en estas cárceles de lujo. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con nosotros como ciudadanos, con estos tremendos problemas que no tienen solución aún y que quizás no van a tener solución, y cómo podemos reaccionar frente a eso? Y eso es lo que ha sido muy interesante de este trabajo de la trilogía. La trilogía además particularmente vigente, con temáticas que están súper en la discusión por estos días y que muchas veces uno pensaba que ya habían ciertos consensos y al parecer todo nos indica que no, en muchos de estos temas, ¿no? Bueno, dejemos abierta la invitación porque entiendo que hasta octubre van a estar ustedes, ¿no? Hasta el 20 de octubre. Hasta el 20 de octubre invitamos a todo el mundo a las funciones de Fe de Ratas en el GAM de miércoles a sábado a las 8:30. Nos queda este fin de semana y el próximo. Así que hay que aprovechar. Hay que aprovechar y hay que apurarse. Exacto. Ya, bueno, les agradezco muchísimo el tiempo y mucha suerte en todo lo que viene y lo que queda entonces de funciones, que estén muy bien. Ya, gracias. Vamos a la pausa, vamos a hacer un alto, ya volvemos con más.